Familia JP, excelente comienzo de martes, martes 6 de mayo, y nos encontramos con toda la familia y con todo el staff de JP Inversiones, pura y exclusivamente buscando posibilidades en el mercado para poder estar operando y generando nuestros planes diarios de trading. Así que nos encontramos justamente en comienzo ante la apertura de los mercados de Wall Street, la apertura que justamente ocurre en 15 minutos, la apertura de los mercados norteamericanos, donde justamente vamos a empezar a estar viendo volatilidad, debido a que justamente en los últimos minutos estuvimos viendo ahí una inestabilidad, una indecisión ahí del mercado en general, donde justamente si abrimos nuestro panel lateral vamos a estar viendo que justamente donde vemos los precios hay un poco de indecisión en los mercados, vemos justamente la apertura de los mercados con un poquito de caída en lo que es el sector cripto, pero vamos a esperar a la apertura de los mercados a ver qué van a estar decidiendo hacer estos mercados, a ver cómo tal, cómo se vienen desarrollando en esta jornada de martes. Así que qué más lindo que poder hacerlo en familia, qué más lindo que poder estar todos juntos reunidos en este gran espacio para poder justamente compartir no solo nuestro nivel de experiencia en cuanto a trading, en cuanto justamente operaciones en cuanto a nivel operativo, sino que también justamente a poder compartir información de altísimo valor que a vos te va a resultar muy práctica para poder aplicarla todos los días en tu cotidianeidad. Así que, familia, para iniciar tenemos que hacer una pequeña introducción de qué es lo que hacemos. Sabemos muy bien que nosotros hacemos trading de alta precisión, con lo cual lo que buscamos es justamente el mejor punto a nivel gráfico para buscar posibilidades en el mercado y de esa manera tomar beneficio, tomar rendimiento del mercado, por supuesto. Es lo más lindo poder justamente aprovechar y entender mediante lo que es el análisis técnico, que es la habilidad que realizamos todos los días dentro de las JP Inversiones, el poder sacarle un beneficio al precio de cualquier tipo de activo. En este caso, justamente estamos viendo a el precio de Bitcoin, estamos viendo el precio de esta criptomoneda hermosa. Pero justamente operamos tres activos principales también, que por supuesto es el precio de oro como tal, de materias primas, que está volando, que ahora lo vamos a estar viendo a continuación. También vamos a estar operando lo que es justamente el índice norteamericano US 500, justamente de S&P 500, de las 500 empresas más grandes y con mayor capitalización. Y vamos a estar justamente operando lo que es el mercado de Forex, por supuesto, el mercado de divisas en lo que es euro USD. Así que, familia, para entonces entender y ver justamente la correlación de los precios, tenemos que entender de que justamente existen dos actores fundamentales en el mercado. Sabemos que justamente nos encontramos nosotros como justamente traders minoristas, traders retail, que lo que hacen es aportar gran volumen al mercado de operaciones, pero también existen justamente fondos muy grandes, como justamente puede ser BlackRock, Fidelity, World Liberty, que justamente son fondos que lo que hacen es mover en su gran volumen a lo que es el precio de cualquier tipo de activo, presionando justamente hacia la demanda para que los precios suban, como también justamente presionando lo que es la oferta para que los precios bajen, ¿sí? De esa manera justamente es como se benefician estos actores y de esa manera justamente es como participan en el mercado. Así que ya una vez habiendo entendido quiénes son los sectores principales de los mercados, tenemos que entender también que justamente cuando se empiezan a dar movimientos bruscos en el mercado es entender el por qué. Quizá te encontrabas, o como me pasaba a mí hace muchos años atrás, que de repente venía operando, venía tomando operaciones y veía que el gráfico hacía un movimiento fuerte, un movimiento brusco. Y decía, che, pero ¿qué pasó acá? Bueno, eso justamente son noticias económicas, noticias que impactan todos los días de datos económicos, o sea, son acontecimientos normales. Sabemos que justamente todos los días en el mundo se reciben y se actualizan noticias de datos, datos justamente de la economía de distintos países. En el caso del día de hoy, particularmente, martes 6 de mayo, justamente vimos que a las 4 de la mañana, hora argentina, o sea, más o menos aproximadamente a las 8 de la mañana, hora española, tuvimos justamente lo que fue una variación de noticia de variación del desempleo en España, correspondiente al mes de abril, o sea, al mes anterior. Y justamente el PMI de servicios de España, bien que justamente dio el dato negativo con respecto a la previsión. Entonces, viendo justamente este escenario y viendo que justamente para lo que queda del día de hoy, no tenemos justamente noticias, a menos que salga el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, salga a dar un discurso que no creemos que sea así, pero que además sabemos que de parte de su gabinete lo están reteniendo un poquito más para que justamente sea un poco más tranquilo, un poco más flexible. Así que familia, entendiendo esa situación y ese acontecimiento fundamental, ya entendemos cuál es la importancia del día de hoy que le vamos a dar a las noticias. Que justamente para el resto del día no hay noticias importantes, noticias de alto impacto, que son las que a nosotros
más nos interesan. Vemos que justamente estas noticias, al ser de 3 estrellas, ahora vamos a estar viendo la repercusión que tuvo en los gráficos, que tuvo justamente una volatilidad bastante interesante, justamente en lo que fue la sesión operativa de Londres, la sesión justamente donde aperturan todas las instituciones financieras de lo que es Europa y por lo tanto justamente empiezan los horarios de volatilidad y se confluye con lo que es justamente este acontecimiento económico como tal. Ahora bien, una vez habiendo entendido este apartado, lo que nosotros debemos entender es que justamente mañana sí, mañana miércoles, vamos a tener noticias muy, muy fuertes, familia. Vamos a tener noticias durante justamente toda la jornada y la apertura de los mercados. Vamos a ver que justamente 11:30 de la mañana hora argentina vamos a tener noticias muy, muy importantes. Vamos a tener justamente lo que es la decisión de tipos de interés, la noticia más fuerte, la noticia que más impacta en los mercados. Familia, en base a la noticia de mañana, y esta información es de muchísimo valor, si vemos que justamente el dato de decisión de tipos de interés, si recortan la tasa de interés, los precios del mercado van a subir, los precios del mercado van a subir como tal. Ahora bien, si la tasa se mantiene igual que justamente es la previsión que se mantenga la tasa de interés, los precios se van a mantener. Ahora bien, si justamente la tasa de interés sube, los precios en el mercado van a caer. Van a caer y lo que se va a afectar justamente van a ser todos los mercados que no sean lo que es la moneda como tal del dólar. Entonces, eso familia para que lo tengamos en cuenta, va a estar hablando Jerome Powell, justamente el presidente de la FOM, el presidente de la SEC, con lo cual vamos a tener linda volatilidad el día de mañana. Así que a estar atentos y atentas que va a ser una jornada que va a estar interesante, ¿sí? Así que familia, una vez habiendo visto lo que es este panel fundamental, que por supuesto mañana lo vamos a estar viendo en análisis y lo vamos a estar viendo justamente ya en detalle, vamos a pasar directamente al análisis técnico del día de hoy, vamos a pasar directamente a las gráficas, a la parte divertida de nuestro trading. Y familia, qué más lindo que poder hacerlo juntos. Y para comenzar, lo que vamos a hacer es, por supuesto, y preguntarles ahí en el chat a ver si la familia se encuentra activa. Excelente, excelente. Ahí nos pregunta Maxi, ¿puede entrar en recesión Estados Unidos? La realidad es que justamente se encuentra en recesión Estados Unidos, ya se encuentra hace rato en recesión, pero bueno, justamente es algo que no le gusta salir a aclarar a Estados Unidos, pero es una realidad, ¿sí? Por muchísimos factores que justamente no nos repercuten en nuestro trading como tal, ¿sí? Así que excelente, excelente. Perfecto, ahí dice Maxi, capaz que esa P500 da esa posibilidad en pronto a la zona de compra. Sí, sí, hermano, ahí lo tenemos atento, lo tenemos a tiro, así que ya en minutos vamos a estar viendo la gráfica a ver qué oportunidades nos puede estar dando en esta apertura de los mercados, que justamente es en ni más ni menos que 7 minutitos. Perfecto, perfecto, genial, excelente. Así que familia, pasamos entonces al análisis técnico, pasamos directamente al precio de Bitcoin y para eso vamos a hacer un repaso justamente de qué es lo que viene pasando en una temporada mayor. Familia, siempre, siempre que iniciamos dentro de nuestras gráficas, mirando el activo que sea, siempre debemos iniciar de manera mínimamente diaria para poder tener justamente lo que es un pantallazo del precio, para ver justamente desde dónde viene y hacia dónde puede ir en base a la direccionalidad principal que tiene su valor, ¿sí? Así que familia, vamos a iniciar entonces haciendo lo que es un chequeo semanal en el precio de Bitcoin. Vamos a ver justamente cómo aperturó esta última vela semanal, que apertura de color rojo, como veníamos comentando el día de ayer. El precio de Bitcoin, luego de haber marcado justamente su máximo histórico, entra en este canal bajista, bien, donde justamente vemos a la oferta, a los vendedores en control, donde empiezan a presionar hacia la baja. ¿Para qué? Porque justamente no le convenían precios tan altos de Bitcoin, convenía justamente que el precio baje para poder comprar más. ¿Y por qué para poder comprar más? Porque justamente tenían alojadas sus órdenes de compra que justamente podían estar en este sector, donde justamente teníamos información de nuestro imbalance semanal, marcado justamente de una forma muy sencilla. Digamos que justamente ahí suena la alarmita en S&P 500, vamos a ver qué está haciendo el precio, a ver si nos puede dar posibilidades en esta apertura de mercados, a ver qué justamente qué posibilidad nos puede estar dando de compra, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué viene haciendo este activo, familia. Tenemos zonas operativas actualizadas, familia. Zonas operativas actualizadas de los 4 activos principales. Y preguntarles ahí en el chat, familia, ¿quiénes fueron las personas que el día de hoy, martes 6 de mayo, copiaron esas zonas operativas en sus gráficos de TradingView para poder aprovecharlas y poder tomar beneficios del mercado? Porque, familia, es muy, pero muy importante hacer esta tarea. Es la tarea más linda y la tarea más productiva que vas a poder estar haciendo en tu día, más allá de tus tareas y tus compromisos laborales, en tus compromisos universitarios. Familia, esta tarea es la que realmente te va a estar pagando y mucho, y en dólares. Así que familia, aprovechar justamente de hacer
esta tarea que es hermosa de poder estar marcando estos puntos de interés que con todo el equipo les compartimos. En base justamente al análisis técnico que realizamos 2 horas antes de la sesión para poder justamente estar trasladándose a ustedes y de esa manera y justamente de una manera sencilla y clara, como siempre lo transmitimos dentro de JP Inversiones, justamente poder estar compartiéndose a ustedes para que puedan estar aprovechándolo. Así que una vez justamente viendo lo que está haciendo el precio de US500, teníamos nuestra primera zona operativa de compra marcada. En base a lo que es justamente este punto de interés, si vemos justamente un gráfico de 45 minutos, vemos lo que es un order block hacia el alza. Bien, un order block que justamente lo identificamos porque es la vela anterior al movimiento fuerte. Vela anterior al movimiento fuerte es llamada un order block. De la manera más sencilla y más clara que lo podemos transmitir es esa, familia. Cada vez que ustedes estén buscando lo que es un order block, justamente busquen la vela anterior al movimiento fuerte. Se genera un movimiento fuerte desde un extremo, busquen la vela anterior. Esa vela va a tener la información de la mayor demanda posible. Así que, familia, tenemos justamente al precio ingresando en zona operativa. Vamos a ver qué tipo de posibilidades nos va a dar, qué tipo de confirmaciones nos puede estar llegando a dar el precio para poder estar tomando alguna operación en compras y de esa manera justamente aperturar lo que es este martes operativo super profit. Así que vemos que justamente empezamos a tener confirmaciones. Vamos a esperar 2 minutitos que cierre esta vela en 15 minutos, a ver dónde genera su cierre. El precio empieza a ingresar a zona. Bien, se encuentra un poco bajista en lo que es esta apertura de mercados, pero vamos a estar viendo cómo empieza a reaccionar, ¿sí? Le quedan solamente 2 minutos al precio, a ver cómo decide justamente estar aperturando lo que es este mercado, bien, sabiendo que justamente faltan solamente 3 minutos para la apertura de Wall Street. Sabemos que justamente en la apertura del mercado siempre suele haber un poquito de justamente de volatilidad, porque justamente se genera lo que es esta brecha de valor en cuanto a lo que es el cierre de ayer con respecto justamente a la apertura de hoy en cuanto a precios de activos, ¿sí? Así que viendo justamente, leo ahí un poco los comentarios, a ver, para ver justamente qué viene haciendo el precio, leemos ahí un poco el chat, excelente, excelente, perfecto, perfecto, genial. Ahí nos pregunta Silvio, Facu consulta, ¿cómo manejamos la diferencia que hay entre TradingView y el broker? Tomando los valores de nuestras zonas, por más que sea distinto el broker. Silvio, a continuación, después cuando terminemos justamente esta sesión matutina, te vamos a compartir cuáles son los 4 activos y sus proveedores que están más asimilados a lo que es nuestro broker, ¿sí? De todas formas, la diferencia que puedas llegar a encontrar entre un proveedor y otra pueden ser mínima, pueden ser de menos de un punto. Entonces, eso no te va a hacer una diferencia tan grande en la toma de tus posiciones, ¿sí? Así que esperamos que hasta ahí haya sido claro, Silvio. Igual, como te digo, después, luego de la sesión, te vamos a compartir cuáles son los proveedores que los precios están más asimilados. De todas formas, justamente dentro de lo que es US500, tomamos a Pepperstone, que justamente es el proveedor que tiene los precios más asimilados a lo que es justamente MetaTrader 5, ¿sí? Perfecto, perfecto, genial. Así que familia, viendo justamente la apertura el ingreso, el precio en zona, así que vamos a esperar a ver qué posibilidad nos puede estar dando el precio. Vamos a esperar justamente a las 10:30, que es justamente en 15 segundos, ya termina lo que es justamente esta vela en 15 minutos. Vamos a ver qué tipo de posibilidades nos puede estar dando. Un lindo objetivo de lo que es nuestra zona operativa de compra podría estar justamente en este punto, bien donde empezamos a tener justamente interés de vendedores, donde empezamos a ver que empieza justamente a presionar lo que es la oferta en ese punto, podríamos buscar una posición justamente para tomar ese objetivo, ¿sí? Así que apertura recién la vela en 15 minutos. Yo en este momento voy a estar ingresando en la posición de compra, familia. En este momento ingresé en la posición de compra en el precio de US500 y vamos a ver qué tipo de movimientos nos va a estar dando, ¿sí? Perfecto, pongo el SL por debajo de la zona operativa y gestioné muy bien mi capital para justamente ser súper congruente con lo que es la gestión del riesgo, ¿sí? Perfecto, perfecto. Operación ya colocada, gestionada y ahora justamente a ser pacientes con lo que es el desarrollo de la operativa, ¿sí?
Vamos a ver en esta apertura de mercados cómo empieza a moverse el precio, a ver qué tipo de movimiento nos puede dar. Teníamos las confirmaciones en base a nuestra estrategia, así que hicimos toda la checklist correcta como para poder justamente estar ingresando al mercado. Así que quien lo haya deseado podía ingresar a tomar esa posición y justamente en base a eso poder estar tranquilos y poder dejar desarrollar el precio para poder estar tomando ese trade, ¿sí? Perfecto, perfecto. Sigo leyendo los comentarios. Genial. Perfecto, perfecto. Ahí nos pregunta ese, ¿dónde vas a poner el stop loss, Facu? Ese yo lo puse por debajo de los 5.575 dólares. Lo puse un punto por debajo. Si querés y deseás, según en base a la gestión de riesgo que hayas tomado, podés justamente estar tomando un stop loss un poquito más abajo. Eso ya queda en base a cada uno, ¿sí? Ahí se encuentra haciendo el movimiento hacia el alza desde nuestra zona, familia, así que quienes hayan ingresado, yo ya me encuentro profit, ¿sí? Así que perfecto. Vamos a dejar correr esa posición. Empieza a hacer el movimiento hacia el alza. Viene tomando un lindo movimiento lo que es el precio de S&P 500. Así que familia, quienes hayan ingresado en la posición y se encuentren en profit, manden ahí resultados ahí al chat de comunidad. El precio empieza a hacer el movimiento hacia el alza en esta apertura de Wall Street. Así que familia, felicitaciones por quienes tomaron esa entrada. Perfecto, dice 5.600 la entrada de Rodri. Excelente. Así que familia. Compartan ahí resultados, compartan en el chat de comunidad que ahora lo vamos a estar viendo y leyendo. Así que excelente, excelente. Yo justamente tomé la posición ahí, pueden ver, perfecto. Así que vamos a dejar desarrollar el precio, a ver qué es lo que decide hacer en este punto. Así que perfecto, familia. Una vez habiendo tomado lo que es esta entrada, vamos a estar dejándola desarrollar, vamos a dejar correr ese trade. Un primer objetivo, y en cuanto a objetivo me refiero a que el precio podría tomar este punto, testearlo y seguir cayendo, es la realidad, teniendo en cuenta lo que viene haciendo el precio de US 500, si bien justamente en una temporalidad mayor, como lo es justamente, por ejemplo, desde 30 minutos, empezamos a ver que justamente el precio venía siendo una tendencia alcista. ¿Y por qué venía siendo una tendencia alcista? Porque justamente veíamos que lo que venía marcando el precio es justamente mínimos ascendentes, mínimos ascendentes y justamente máximos también ascendentes, con lo cual nos configura lo que es una tendencia alcista, ¿bien? Con lo cual eso nos permite entender de que podemos tomar posiciones de compra, es la realidad. Entonces nos configura un escenario muy muy lindo. En base a las últimas dos estructuras que genera el precio, nos muestra un poco de debilidad, ¿bien? Nos muestra una pauta de agotamiento. ¿Por qué? Porque el precio genera justamente un alto cada vez más bajo y además nos genera lo que es este rompimiento de esta estructura de piso, ¿sí? En este punto. De todos modos, el precio se encuentra en zona operativa, tenemos un interés bastante particular de la demanda en este punto, y porque justamente comentábamos que el precio al generar lo que es este order block, genera lo que es este rompimiento hacia el alza, ¿bien? Cuando genera este rompimiento es cuando valida la zona de una manera mucho más atractiva, ¿sí? Así que familia, quienes hayan ingresado en esa posición ya se encuentran super profit. Compartan ahí resultados en el chat de comunidad que viene haciendo un movimiento lindo hacia el alza en esta apertura de mercados. Así que perfecto, perfecto. Ahí veíamos que justamente también el US 30 había también entrado en zona operativa. Ah, no llegó todavía. Le faltó poquito, poquito. Así que perfecto. Familia, pasamos directamente entonces al precio de Bitcoin, pasamos directamente al precio de este hermoso activo que nos quedó ahí justamente por la mitad, comenzando en el análisis y justamente lo que veníamos comentando acerca de lo que es el precio de Bitcoin, es que justamente en un gráfico semanal el precio tocó nuestro punto, que era un punto muy sencillo de poder marcar y eso es la parte más linda donde justamente el precio toca lo que es este 50% de este imbalance y el precio empieza de forma continua a hacer un movimiento hermoso hacia el alza, ¿sí? Un movimiento que ni más ni menos nos generó 20.000 pips de recorrido hacia el alza, donde justamente tuvimos este impulso hasta lo que fue el techo de este canal bajista y luego la siguiente semana, o sea, esta semana, fíjense cómo el precio se mantuvo rangueando, o sea, lateralizando durante lo que es este de techo de canal, donde justamente nos preguntábamos en una temporalidad diaria, fíjense cómo el precio venía rechazando hacia el alza con estas mechas que nos generaban rechazo. Bien, esto nos permitía entender de que el precio estaba justamente muy indeciso, estaba que no sabía si el precio iba a continuar hacia el alza, iba a romper este canal o iba a continuar el canal bajista. Como vemos justamente, el precio decide romper
hacia el alza con esa estructura y fíjense cómo empieza a presionar la demanda, fíjense cómo el precio empieza a pujar hacia el alza y fíjense cómo el precio justamente se consolida nuevamente en este punto de control que nos encontramos ahora. Cuando hablo justamente de punto de control, fíjense que justamente el 80% del tiempo el precio se encuentra exactamente, miren familia, esto es un fiel reflejo de lo que veníamos comentando días anteriores. Fíjense, el 80% del tiempo el precio se encuentra lateralizado y un 20% del tiempo, o sea, solamente 2 días, se encuentra en direccionalidad. Entonces, familia, eso nos permite entender de que el precio se consolida en este punto, genera lo que es justamente un punto de control, genera justamente una estabilidad en este punto, pero el precio realmente dentro de esa estabilidad genera una inestabilidad. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos permite entender es de que justamente tiene que romper hacia ambos lados para tener una confirmación más certera de la direccionalidad. En este punto realmente estamos en el medio, o sea, no sabemos si el precio puede estar continuando hacia el alza, hacia romper los $100.000 o podría venir a los justamente $89.400 para testear lo que es este nuevo imbalance semanal que el precio nos genera. ¿Qué cree ahí la familia? Vamos a preguntarles ahí en el chat. ¿Quiénes fueron los que piensan que el precio de Bitcoin cae hacia los 89.400, $90.000 aproximadamente? ¿Y quiénes son los que piensan que el precio de Bitcoin se va a $100.000 directamente? A ver, ¿cómo tenemos ahí la distribución de la familia? A ver qué piensan ahí en el chat. Perfecto, 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 perfecto. Sostengo que baja, dice, se hace desear, cae, dice, Dame dice, para mí baja. Perfecto, perfecto, perfecto. Genial. Ahí dice Rodri, puede que caiga, puede que caiga. Así que, excelente. Familia, desde nuestra apreciación personal, lo que creemos es que el precio de Bitcoin podría venir a testear justamente en esta semana lo que son los $89.000. Según la estructura que viene formando justamente el precio en los últimos días. Si nosotros vamos justamente a lo que es una temporalidad más baja, en los últimos días viene generando lo que es justamente una estructura en cuanto que entendamos de que el precio podría estar generando lo que es un cambio en su estructura, bien de estar alcista a empezar a estar bajista, ¿sí? Más allá de eso, el precio se sigue manteniendo en lo que es una estructura un poco de rango, ¿sí? Como tal. Si vemos justamente en una temporalidad de, por ejemplo, 45 minutos, el precio se encuentra un poco lateralizado, ¿sí? Como lo que veníamos comentando acerca de que el precio se encuentra un 80% del tiempo justamente lateralizándolo y justamente un 20% del tiempo en direccionalidad. Entonces, deberíamos justamente estar esperando rompimientos hacia la baja justamente de estos mínimos para poder estar entendiendo de que el precio podría estar configurando una estructura bajista. Por eso decimos que justamente el precio de Bitcoin realmente está en el medio. Realmente tenemos que esperar a que la demanda empiece a presionar hacia la alza o que la oferta empiece a presionar hacia la baja para tener una direccionalidad más clara. Mientras tanto, por supuesto, vamos a seguir tomando operaciones de scalping y vamos a estar tomando esos hermosos movimientos. Así que el precio de U500 viene haciendo un movimiento hermoso hacia el alza, familia, así que felicitaciones a quienes hayan aprovechado esa posición de compra. Tenemos, familia, justamente lo que son ya zonas de interés marcadas en lo que es justamente el precio de Bitcoin por la parte alta. Tenemos esta zona operativa de venta, bien que justamente, y mencionarles, esta zona operativa de venta tiene un interés y un atractivo muy, muy particular, ¿sí? Genera lo que es este rompimiento de lo que era esta última estructura de suelo, con lo cual nos permite entender de que tenemos interés bastante particular de lo que es la oferta en ese punto, ¿sí? Ahora bien, familia, tenemos también zonas operativas de compra por la parte baja, así que justamente me encantaría tomar una posición de compra también en lo que es el precio de Bitcoin, pero la realidad es que tenemos que esperar, ¿sí? Tenemos que justamente ser pacientes, esperar a ver qué es lo que decide hacer el precio. Familia, si el precio decide justamente en estos puntos romper hacia la baja lo que son estas estructuras de piso y estas estructuras de piso como tal, eso nos va a permitir de que podemos justamente buscar alguna posición de venta cuando el precio nos genere lo que es algún punto de interés en un extremo. El precio seguramente dentro de lo que es justamente su continuación, lo que va a estar haciendo en estos puntos es generar lo que es un punto de interés en estos puntos una vez que rompa lo que son estructuras de piso, ¿sí? Ahí es cuando nos genera un cambio de estructura más válido, ¿bien? De estar alcista a estar bajista y de esa manera es como nosotros podemos aprovechar esos movimientos hacia la baja, ¿sí? Marcando.
lo que puede ser justamente una vela pin bar, lo que puede ser un order block bajista o lo que puede ser justamente también un imbalance bajista, ¿sí? Así que familia, esperamos que se haya entendido lo que es justamente el análisis del precio del Bitcoin en temporalidades menores. Así que ya hicimos lo que es justamente el análisis en temporalidades mayores, pasamos justamente a temporalidades medias, hicimos el análisis en temporalidades menores, así que pasamos directamente entonces al precio de oro, pasamos directamente al precio de materias primas, vamos a ver el mercado de renta variable, a ver cómo se viene comportando, que viene haciendo un movimiento tremendo. El precio del oro realmente, familia, viene teniendo un rendimiento tremendo. Ahí lo veíamos a Dani Garnero, que no se encuentra en sala por justamente un compromiso laboral. Nos había comentado que el día de ayer había batido su récord de tener un profit de más de $500, casi 600, ahí justamente acompañando al oro. Así que qué lindo, familia, poder justamente estar detectando una tendencia para poder aprovecharla. Familia, por eso siempre decimos, la tendencia es tu amiga. Aprovechar la tendencia porque te va a llevar a tener un resultado muchísimo aún mejor del que si justamente estás en contra de la tendencia. Por supuesto que vamos a tomar movimientos en contra de la tendencia, vamos a tomarlos, sí, por supuesto, pero justamente entendiendo de que vamos a tomar movimientos de un 1 a 2 como mucho, no más que eso. Porque justamente sabemos que lo bueno de que nosotros podemos operar derivados es de saber de que justamente tomamos posiciones tanto al alza como hacia la baja. Y eso es lo lindo. Así que, familia, hermoso poder hacer esa aclaración y justamente estar haciendo el análisis en cuanto a lo que es el precio de oro como tal. ¿Sí? Tenemos justamente zonas operativas actualizadas, tenemos zonas operativas por la parte baja de compras. Justamente estas tres zonas operativas generan lo que es un lindo escenario para poder estar comprando. ¿Sí? Si nosotros vamos justamente a una zona en 15 minutos, una temporada en 15 minutos, vamos a tener justamente lo que es este punto de interés, ¿sí? El precio lo que hace justamente a partir de este punto es hacer un rompimiento de esta zona de techo, con lo cual a partir de que se genera lo que es ese order block como tal, bien, el precio genera un rompimiento hacia el alza, con lo cual configura un hermoso escenario para poder estar comprando, pero de una manera scalper, ¿sí? Marcamos lo que es este order block en una temporada en 15 minutos, con lo cual justamente vamos a estar tomando una gestión muy segura de nuestro capital, muy responsable para poder estar tomando esa operación como tal, ¿sí? Así que una vez habiendo entendido que teníamos zona operativa de compra, primera zona operativa de compra scalper por la parte baja, tenemos también justamente esta segunda zona operativa de compra, bien que es generada por un order block en una temporalidad de 1 hora. Si nosotros nos fijamos, lo que fue justamente esta gran vela de color alcista, esta gran vela justamente verde, lo que nosotros hacemos es mirar el origen de ese movimiento, ¿sí? Es lo que justamente veníamos planteando al principio. Vemos justamente y marcamos lo que es la vela anterior a ese movimiento fuerte. La vela anterior a ese movimiento fuerte se genera justamente en este sector a partir de los $3.334, a partir de los 3.323. Una zona muy muy linda para buscar interés en ese punto para poder estar justamente tradeando esa zona, ¿sí? Después tenemos justamente lo que es el origen de ese movimiento, con lo cual esta tercera zona también configura lo que es un order block en una temporalidad justamente de 1 hora. Y tenemos justamente el entendimiento de que genera lo que es un rompimiento de esta estructura que el precio genera de este último alto y genera un gran movimiento hacia el alza, con lo cual es un hermoso punto para tomar compras en lo que es el precio de oro como tal. Desde nuestro punto de vista, el precio del oro a partir de estos momentos debería ser un retroceso. Si después de haber subido tanto, el precio debería ir a buscar combustible de compradores por la parte baja para poder justamente estar haciendo un movimiento hacia el alza nuevamente. ¿Sí? Así que familia, a ser justamente súper pacientes con lo que es ese punto, a ser justamente súper cautos con lo que es la gestión de capital para poder aprovechar esas posiciones de compra, ¿sí? Por la parte alta tenemos justamente lo que son zonas operativas de venta, pero familia recién en el máximo histórico. Recién justamente si nos vamos a una temporada en 15 minutos, vamos a estar viendo lo que es justamente en este extremo, justamente vamos a estar viendo lo que es esta temporada en 15 minutos. Vamos a estar viendo lo que es este order block, ¿sí? Este order block justamente vela anterior al movimiento fuerte, vela que genera lo que es justamente el movimiento que genera lo que es todo este rompimiento de lo que era esta estructura alcista, empieza a romper con lo que son justamente estos mínimos, ¿sí? Y de esa manera se configuró lo que fue la tendencia bajista como tal, ¿sí? Así que marcamos lo que es justamente en ese máximo histórico, esa zona de venta que es la única y que justamente hay que ser justamente muy, muy cautos, ¿sí? Sabiendo que familia el precio podría estar haciendo una reacción hacia la baja, luego de mitigar por completo la última estructura de alto, ¿sí? Donde justamente sabemos que acá, en este punto, en este alto, en este máximo histórico se encuentra la toma de beneficios de compradores que vienen justamente comprando desde la parte baja. Entonces, familia, a ser justamente muy cautos con lo que es el stop loss en caso de que ingresemos por confirmaciones
a lo que es nuestra primera zona operativa de venta, ¿sí? Mientras tanto, en todo este fractal, en toda esta estructura, no encontramos lo que son realmente zonas operativas de venta con mayor prestigio, ¿ven? Con mayor atractivo. Sí se pueden buscar, la realidad es que sí, pero la realidad es que el precio del oro se encuentra tan alcista que buscar una zona operativa de venta no tiene mucho sentido en esta estructura anterior a llegar al máximo histórico, ¿sí? Así que familia, una vez habiendo visto lo que es el precio de oro como tal, pasamos directamente al precio de US 500, que justamente viene haciendo un lindo movimiento desde nuestra zona operativa de compra. El precio viene tomando justamente en la apertura de mercados esta primera zona operativa de compra que viene haciendo un lindo movimiento, así que dejemos desarrollar ahí. Quienes quieran pueden asegurar su posición. Sabemos que justamente quienes aseguren su punto de entrada con lo que es justamente su stop loss, de pasarlo de estar en negativo justamente por la parte baja a pasarlo a estar positivo, lo que justamente van a estar haciendo es que si el precio decide caer para a la parte baja de lo que es nuestra zona operativa de compra, lo que justamente va a estar haciendo es sacarlos en cero, ¿sí? Perfecto. Van a salir justamente sin pérdidas ni tampoco ganancias. Ahora bien, el precio lo que podría hacer tranquilamente desde este punto es quizá testear niveles inferiores al 50% de la zona y justamente volver a hacer una reacción hacia el alza, ¿sí? Así que familia, a tener en cuenta lo que es estos posicionamientos en lo que es el precio de US 500 como tal. Ahora bien, ya queda en cada operador, ya queda justamente en cada trader tener justamente la potestad de decidir si cada uno quiere justamente asegurar su punto de entrada y que el precio justamente caiga hacia una zona baja y esperar justamente un movimiento hacia el alza nuevamente, ¿sí? Eso ya queda en base a cada uno. Realmente uno puede tener la paciencia para poder dejar de desarrollar cualquier tipo de posición y de esa manera estar consiguiendo ese trade, ¿sí? Así que familia, tenemos zonas operativas por la parte alta en lo que es el precio de US 500, tenemos zonas operativas de venta, luego de que el precio había marcado su máximo histórico y que empezó a marcar lo que es esta estructura bajista, ¿sí? Fíjense en esta primera estructura que el precio nos genera un gran movimiento hacia la baja, que genera justamente rompimientos. Vamos a ver un gráfico en una temporalidad mayor, vamos a estar viendo justamente que el precio empieza a generar a partir de este punto en un gráfico, justamente podemos ver 45 minutos, presencia de un order block que generan lo que son estos rompimientos de estructura de piso, ¿sí? Con lo cual se genera un interés bastante particular para lo que son esas zonas operativas como tal, ¿sí? Luego tenemos esta segunda zona operativa que también genera un atractivo bastante particular, genera un rompimiento bastante fuerte de lo que era esta última estructura de piso, también de soporte, con lo cual configura un lindo escenario para poder estar vendiendo en lo que es el precio de US 500, ¿sí? Así que familia, ya hicimos lo que es un análisis en el precio de US 500 como tal, ya hicimos justamente lo que es una revisión como tal del precio, tenemos zonas operativas de compra por la parte baja, tenemos justamente lo que es esta segunda y tercera zona operativa de compra, así que vamos a esperar a ver qué es lo que hace el precio en la jornada del día de hoy, ¿sí? Así que familia, pasamos directamente entonces al precio de Euro USD mientras leemos el chat, a ver qué dice la familia por ahí. Perfecto, perfecto. Genial. Ahí Russo nos preguntaba US 30. El US 30 ruso es justamente un índice, es el índice de Dow Jones, de justamente las empresas, las 30 empresas más importantes que cotizan en ese índice, ¿sí? Es un índice que se mueve muy parecido a lo que es justamente el S&P 500, ¿sí? Así que eso para que lo tengas en cuenta. No es un activo que operemos de forma oficial todos los días dentro de JP Inversiones, pero está bueno, quizá quien quiera y pueda analizarlo, está bueno. Así que perfecto, perfecto. Genial. Familia, pasamos directamente entonces a lo que es Euro USD. Sí, pasamos directamente al mercado de Forex, al mercado de divisas y vemos que justamente el precio de Euro USD se encuentra un poco indeciso, ¿sí? No sabe para dónde ir en estos últimos días, no sabe justamente qué tipo de estructura tomar el precio. Entonces, en base a eso, lo que mejor podemos hacer es esperar un rompimiento de esa estructura, ¿sí? Esperar un rompimiento ya sea hacia el alza, que nos permita entender de que justamente el precio puede tomar posiciones y movimientos alcistas o justamente esperar un rompimiento hacia la baja para poder justamente esperar estas estructuras de compra, donde justamente tenemos posicionada la mayor cantidad de combustible de compradores y de esa manera poder estar acompañando al movimiento en un movimiento hacia el alza. Así que, perfecto, familia. Preguntarles ahí en el chat si se vienen entendiendo de manera correcta. Perfecto, perfecto. Genial, espectacular. Perfecto, perfecto. Genial.
Perfecto, perfecto. Ahí sí, Dani, perdón por la tardanza. No hay problema, Dani, no hay problema. No hay problema. Excelente, excelente. Perfecto. Así que familia, en base a lo que veníamos comentando, tenemos justamente zonas operativas en lo que es el precio de USD. Me encantaría poder estar operándolo ahora mismo, pero la realidad es que el precio se encuentra un poco rankeado, un poco lateralizado en lo que son justamente las últimas horas en base a lo que justamente viene haciendo el precio. Así que debemos esperar justamente a que el precio tome alguna decisión que justamente entre volatilidad en el mercado, que entre inyección de capitales que hagan que se mueva el precio para algunos de los dos lados, ¿sí? De esa manera es como vamos a estar buscando justamente confirmaciones en nuestros puntos de interés en cuanto a zonas operativas. Así que familia, preguntarles a partir de este momento si justamente se encuentran con algún tipo de duda, algún tipo